la cabeza de la ulna, posicionándose no el centro de rotación, no en todo el centro de la ulna, sino más o menos localizada en la región de la fóvea, que va a tener una importancia biomecánica bastante importante. ¿Y por qué se afecta con alguna frecuencia además el funcionamiento de la radioulnar distal cuando hay fracturas a este nivel? También asociado a las lesiones ligamentarias o el compromiso de las estructuras ligamentarias que se encuentran a este nivel. Con respecto a las estructuras que la conforman, ha sido durante la historia descrito por muchos autores, Nakamura inicialmente teniendo la teoría de las porciones distal, media y proximal. Posteriormente sale la teoría del iceberg, en donde solo se tomaba en cuenta como la punta del iceberg, pero las partes principales eran la base, que se encontraban en la región más profunda. Pero salió un artículo muy bonito por Hübsbeth en 2017, en donde describe las porciones del fibrocartílago o las estructuras del fibrocartílago triangular o de la radioulnar distal en 3 estructuras de superficial a profunda. La parte superficial se iba a encontrar principalmente conformada por los ligamentos radioulnares distales anteriores y posteriores, que van a estar señalados con este colorcito azulito y que en este sector van a estar resecados, ¿sí? Seguido de una estructura intermedia que la vamos a encontrar en este sector, que va a ser la unión de unas fibras de unión del canal osteofibroso del extensor carpi ulnaris, que se van a entrecruzar antes de llegar o un poco más superficiales a las estructuras profundas, y que van a converger con unos ligamenticos radiopalmares y radiodorsales, y van a converger en toda la mitad de la estructura del fibrocartílago triangular. Y por último, unas estructuras profundas que van a ser los fascículos profundos de esos ligamentos radioulnares distales, palmares y dorsales, y que van a converger en una estructura que ha sido llamada el ligamento conjunto o el ligamento subcruento, porque en esta región de la radioulnar distal hay una vascularización bastante importante. Por otro lado, vamos a encontrar también asociada a toda esa estructura del fibrocartílago triangular una estructura que se va a llamar el menisco homólogo, que va a funcionar como una especie de hamaca sobre la región ulnar del carpo, y 3 estructuras que se van a encontrar en la región palmar, también ligamentarias, como lo son el ligamento ulno lunado, el ulno triquetral y el ulno capitado. Todas estas estructuras en su conjunto van a formar todo este complejo ligamentario del fibrocartílago triangular. Por otro lado, no hay que olvidar que hay una estructura que también es supremamente importante y la cual debemos tener muy en cuenta al momento de la fijación, sobre todo en la congruencia de la columna intermedia, en las fracturas de radio distal, que es la banda distal oblicua, que hace parte de los 3 componentes principales de la membrana interósea. Por otro lado, y no menos importantes, van a estar la cápsula articular y el pronador cuadrado, sobre todo en sus fascículos profundos, que van a funcionar también como unos estabilizadores secundarios, principalmente dinámico, de la articulación radioulnar distal. Y finalmente, las funciones que van a cumplir estas estructuras va a ser finalmente aumentar la congruencia efectiva entre el radio y la ulna en ese sector, tratar de absorber esa transmisión de las cargas axiales a través de la muñeca y crear una conexión fuerte y flexible entre el radio y la ulna, permitiendo una pronosupinación adecuada. Y sin duda alguna asociado al componente óseo que le promueve o que le propone, digamos, la ulna en su parte más distal, van a funcionar como una especie de soporte para esa columna ulnar de la primera fila del carpo. Y por último, simplemente como para un detalle muy importante que debemos tener en cuenta acerca de la biomecánica, es que siempre hubo una discusión extensa de qué se tensaba y qué se relajaba cuando un
cuando la muñeca se encontraba en pronación y en supinación. Entonces, empecemos cuando la muñeca está en neutro. Cuando la muñeca está en neutro, los ligamentos principalmente tensos van a ser los ligamentos o los fascículos más profundos radioulnares distales, y con una tensión parcial van a estar esos ligamentos cruzados que forman la vaina osteofibrosa del extensor carpi ulnaris con esos ligamentos radiopalmares y radiodorsales. Pero cuando la muñeca se lleva a pronación, los ligamentos que se van a tensar van a ser el radioulnar distal dorsal, tanto su fascículo superficial como profundo, más parcialmente, y el fascículo más palmar o radiopalmar que le promueve o que se une a esa vaina osteofibrosa del ligamento o del canal osteofibroso del extensor carpi ulnaris. Entonces, el fascículo palmar radioulnar, los fascículos radioulnar distales palmares van a estar relajados principalmente en pronación, y lo contrario va a suceder en la supinación. Los radioulnares, hay un micrófono, Milo, porfa. Los radioulnares palmares, tanto superficial como profundo, van a estar más tensos junto con ese fascículo dorsal de ese ligamento cruzado radiodorsal, y van a estar relajados los radioulnares distales dorsales, tanto superficial como profundo, que es lo que más debemos tener en la cabeza, sobre todo cuando hacemos la evaluación intraoperatoria, para entender más o menos qué es lo que está pasando. Entonces, el punto ese cuando estamos en cirugía es cómo saber finalmente que la radioulnar distal está inestable. Entonces, siempre debemos tener en cuenta que esto lo debemos definir sin duda con el paciente bajo anestesia o un bloqueo, evidentemente, donde él no sienta dolor, y una condición sine qua non es que el radio ya debe estar fijado, e idealmente debemos garantizar de que hay una reducción anatómica y una fijación estable. Ojo, puede haber laxitud y nos podemos ayudar con esto y nos disminuye, digamos, el rango de confusión haciendo una evaluación bilateral si es necesario. Y vamos a definir realmente si la articulación está inestable cuando haya un desplazamiento. Esto ha sido un poco discutido, pero en general se acepta cuando hay un desplazamiento mayor a 1 centímetro, si hacemos la comparación en las tres posiciones, bien sea en supinación, en neutro o en pronación. Puede no estar en supinación o sí, y puede incluso estar en neutro y no en supinación en prono. Entonces eso es muy importante que lo definamos en cirugía. Cabe recalcar que esto tiene una sensibilidad es decir, que la capacidad que yo tengo de identificar los verdaderos negativos es del 59% aproximadamente, y la capacidad de identificar los verdaderos positivos o la especificidad es del 96%. Por otro lado, contamos con unas herramientas dentro de los rayos X, y uno es si encontramos acortamientos mayores a 5 a 7 milímetros, podemos sospechar de que el paciente muy probablemente va a tener inestabilidad radioulnar distal, porque en estudios biomecánicos se han identificado rupturas del fibrocartílago triangular completas cuando hay acortamientos de esta longitud. Por otro lado, cuando encontremos evidentemente fracturas de la base de la estiloides, porque ese componente profundo de esos ligamentos profundos se insertan es en la fobia, en esa región subcuenta, y cuando encontremos ensanchamientos principalmente comparativos de la radioulnar distal en la radiografía. Y obviamente cuando evaluemos esa radiografía lateral, cuando encontremos una luxación de la radioulnar distal en esta proyección. Entonces, a uno le surge, cuando se enfrenta a este tipo de fracturas, una cantidad de interrogantes. Entonces, ¿debo lograr entonces una reducción anatómica de todas las fracturas de la ulna distal asociadas a las fracturas de radio? ¿Se comportan biomecánicamente y clínicamente igual todos los tipos de fractura de la ulna distal asociadas a las fracturas de radio? ¿Son distintos los desenlaces subjetivos y funcionales si realizo fijación de la ulna o si no la realizo? ¿Cuáles son realmente las fracturas de la ulna distal que son relevantes? Y si yo en cirugía me encuentro una radioulnar distal inestable al examen físico, después de haber fijado el radio, ¿debo fijarla también o no? Esas son las preguntas que más o menos vamos a tratar
de resolver en estos 30 minuticos. Con respecto a las fracturas del estiloides, acompañan, como lo habíamos mencionado, a 50% más de las fracturas de radio. El 70% aproximadamente evolucionan a una no unión con manejo conservador y, como lo había mencionado inicialmente, la mayoría son sintomáticas, pero eventualmente más o menos un 10%, puede ser un poco menos, en el tiempo se relacionan con dolor local, impactaciones ulnocarpianas y tendinitis del extensor carpi ulnaris. Obviamente puede haber asociada inestabilidades de la radio ulnar distal si hay fracturas de la base o compromiso de la fobia, pero aún está en discusión en la literatura si realmente este tipo de lesiones, independientemente del nivel, afectan los resultados clínicos. Entonces, para empezar, les traigo el siguiente trabajo, que hace y muestra un detalle supremamente importante de lo que sucede si inicialmente, antes de dedicarnos a la ulna, no logramos una reducción adecuada de la columna intermedia o de ese borde medialo ulnar en esas fracturas de radio distal. Y lo que va a llevar es que esa banda distal oblicua va a quedar, entre comillas, fofa, ¿sí? Y eso va a llevarme también a que pueda tener una inestabilidad de la radio ulnar distal. Entonces, lo ideal, nuestra meta inicial siempre debe ser garantizar una reducción anatómica del radio distal para tratar de quitar ese factor que pudiera predisponer a que el paciente quede inestable, precisamente porque esa laxitud que va a quedar en la banda distal oblicua y puede alterar la función de la radio ulnar distal. Entonces, el siguiente paso que nos proponen en este trabajo es identificar cómo está la radio ulnar distal, como lo mencionamos previamente. Y si la encuentro inestable en una o dos posiciones, es decir, en neutro, supino o prono, si en una o dos posiciones yo la encuentro inestable, ese paciente debería ser inmovilizado, según estos autores, por 6 semanas con un yeso largo, es decir, por encima de codo, o se le debería fijar la radio ulnar distal con pines en la posición en la que yo lo encontré estable. Vamos a ver qué dicen enseguida otros autores más adelante. Si yo ya la encuentro inestable en todas las posiciones, yo debería optar, si es técnicamente posible, en hacer una fijación de la estiloides ulnar. Pero si a pesar de esto, de que yo realizo la osteosíntesis de la estiloides y el paciente persiste inestable, yo debería optar por realizar una reparación del fibrocartílago triangular, bien sea abierta o artroscópica, e inmovilizar al paciente por 6 semanas. ¿Qué nos muestran en este trabajo de Corea? Ellos, al momento de hacer la evaluación de la radio ulnar distal, si la encuentran estable, ¿qué hacen? Inmovilizan al paciente por 2 a 4 semanas, independientemente del desplazamiento de la estiloides ulnar. Si la encuentran inestable en una o dos posiciones, inmovilizan al paciente también con un yeso largo por una inmovilización larga por 4 a 6 semanas en la posición en que yo encontré la radio ulnar estable. Y si la encuentran inestable en las tres posiciones, ellos también optan por hacerle la osteosíntesis o la fijación a la estiloides de la ulna, pero no, realmente en el artículo no abarcan qué hacer si, además de hacer la fijación de la estiloides, la encuentran inestable, no refieren qué hacer con ese paciente. Este otro trabajo ofrece que si encuentro estable la articulación, no inmovilizan ni hacen reparación sin importar el tamaño del desplazamiento de la estiloides. Si la encuentran inestable, realizan la osteosíntesis de la estiloides si es técnicamente posible o dejan una férula generalmente en supinación que termina más o menos siendo la posición más estable en ese sector, en esta articulación. Entonces, ¿qué pude en general concluir de todas estas cosas en donde realmente no hay ningún consenso, ninguna guía, ningún metaanálisis que le dé a uno una guía exacta de qué hacer con este grupo de pacientes? Entonces, primer paso para todos, y más que están hoy los compañeros aquí en el seminario, evaluar muy bien la reducción y la fijación de la fractura del radio distal, que debemos garantizar, sobre todo ese borde medial, una excelente reducción, y definir si nuestra radio ulnar distal está estable,
simplemente ponerle a nuestro paciente una férula analgésica por 2 semanas y punto final. Si la radio ulnar se encuentra inestable en una o dos posiciones, optar por la inmovilización con una pinza de azúcar en una posición estable, en la posición estable por 6 semanas. Y ya si la radio ulnar distal está inestable en todas las posiciones, hacer la fijación quirúrgica del estiloides ulnar si es técnicamente posible, o la férula en supinación si no lo es, versus con lo que también está en discusión en realizar o no la reparación del fibrocartílago triangular. Y queda otro interrogante que solo lo encontré en ese artículo inicial que le mostré, si realmente tiene alguna indicación, y que eso solo lo encontré en reportes de caso y en ese artículo que les mostré, realizar esa fijación de la radio ulnar distal en esa posición estable con pines. Eso es una pregunta que lamentablemente yo no les puedo responder porque no encontré ningún soporte como una recomendación buena para hacerlo, pero algunos autores sí lo recomiendan solo por series de casos. Entonces, ¿qué dice en resumen la mayoría de los nuevos estudios y estudios comparativos y metaanálisis? Entonces, la primera pregunta es si tener una fractura de la radio ulnar, de la estiloides ulnar empeora los desenlaces de los pacientes. La respuesta de este metaanálisis, que cogió todos los estudios comparativos, es que a largo plazo no afectan los desenlaces funcionales tener fracturas de la estiloides ulnar. ¿Tiene algún efecto esa fractura en la inestabilidad? Tampoco. Por lo menos en esta revisión sistemática no hay ningún efecto adicional en este estudio, que recogió también estudios comparativos, de que en la fractura de la estiloides ulnar afecte a largo plazo, a un año, pues a 12 meses, la estabilidad de la radio ulnar distal. Y para finalizar, en este estudio se concluyó finalmente que la fractura de la estiloides ulnar no afecta los desenlaces en las fracturas de radio ulnar, del radio distal, y se debe elegir muy bien y con cuidado en qué pacientes se va a definir hacerle un tratamiento quirúrgico a la ulna en este tipo de fracturas. Muy bien, entonces, definir finalmente bajo la literatura o bajo el soporte epidemiológico si fijar o no fijar. Realmente no hay estudios comparativos que me ayuden a resolver esa pregunta. Entonces, al día de hoy no hay ninguna evidencia o no hay ninguna superioridad demostrada de que la fijación sea mejor que la no fijación de este tipo de fracturas, y realmente la anatomía, digamos, de esa región lo avala. Es que en la punta de la estiloides solo se insertan los fascículos mucho más superficiales del complejo fibrocartílago triangular, y en la fobia se insertan los fascículos profundos, así que con las fracturas que comprometan la fobia pudiera haber un poco más de discusión. ¿Qué hacemos entonces con las fracturas metafisiarias distales de la ulna? Esta zona la vamos a definir básicamente como aquella región desde el cuello de la ulna hasta 5 centímetros del domo de la ulna distal. Van a estar presentes aproximadamente en el 5 a 6% de las fracturas de radio distal, y básicamente el enfoque de manejo de estas fracturas va a depender de la alineación y estabilización después que yo haya hecho la reducción y la fijación estable del radio. ¿Y qué criterios voy a tener para definir si está inestable o está mal alineada? Entonces, uno, si yo encuentro en cualquier plano más de 10 grados de deformidad angular, aplica. O si tengo 3 o más milímetros de varianza ulnar, pues, o de pérdida de la varianza ulnar, perdón, o más de 1/3 de traslación del foco de fractura de la ulna. Esos van a ser los 3 criterios que yo voy a tener en cuenta al momento de enfrentarme a ellas. Y por otro lado están los criterios de inestabilidad, en el cual voy a tener en cuenta, y eso obviamente me va a ayudar mucho el intensificador, y es la movilización de esos fragmentos con la rotación pasiva del antebrazo, por lo cual me tengo que ayudar de las imágenes. Y por otro lado, si encuentro una subluxación de la radio ulnar distal,
mayor al 50% con las maniobras básicamente de baloteo que mencionamos al principio. ¿Qué tratamiento le podemos ofrecer a estos pacientes con este tipo de fracturas? Entonces, obviamente tenemos las dos opciones, ofrecerle manejo conservador o quirúrgico. Dentro del manejo conservador, sin duda alguna, como ya lo mencionamos previamente, es clave una fijación y una reducción adecuada del radio. Si yo no tengo ningún paciente, no tengo el paciente con ninguno de los criterios que previamente he mencionado, va a ser candidato a yo brindarle un manejo conservador, y debo tener también en cuenta de poderlo aplicar también cuando tenga fracturas muy conminutas distales en un paciente con huesos osteoporóticos, como es el caso de este paciente, en donde se obtuvo un aceptable resultado, pero obviamente teniendo en cuenta la severidad del trauma que tuvo al momento, que se muestran en la radiografía inicial. Le podemos ofrecer la inmovilización con un yeso, obviamente por 6 semanas, con un seguimiento muy estricto, idealmente semanal. O ya la opción de brindarle un tratamiento quirúrgico cuando encontremos cualquiera de los criterios de inestabilidad o mala alineación que mencionamos previamente, y obviamente requiere también la fijación previa adecuada de la fractura del radio distal. Y por último, continuamos con las fracturas de la cabeza de la ulna o intraarticulares de la ulna, que son fracturas supremamente complejas de manejar, y lo que se recomienda cuando sospechemos este tipo de fracturas es que a todo paciente, además de obviamente si el radio de pronto pueda no tener criterio de realizarle una tomografía que sea una metafisiaria simple, si encuentro un posible trazo intraarticular, siempre realizarle tomografía a estos pacientes para tratar de identificar a qué nos estamos enfrentando, porque son fracturas supremamente difíciles de manejar en cirugía, porque son fragmentos muy pequeños, con muy poco hueso trabecular adentro, y podemos sufrir muchas complicaciones en cirugía muy fácilmente. En este escenario nos enfrentamos a dos brazos, digamos. Uno son las fracturas de la cabeza, que podemos dividirlas en dos partes y en fracturas conminutas, y las otras son las fracturas que van a tener extensión extraarticular, bien sea a la estiloides o a la metáfisis. Como lo he repetido en varias ocasiones, es clave sin duda alguna la reducción anatómica del radio distal, y después debemos, en lo posible, garantizar una reducción anatómica de la fractura intraarticular de la ulna. Entonces, iniciando con las fracturas de dos partes, si enfrentamos a fracturas que no tienen escalones o que los trazos son estables, podemos ofrecerles simplemente la inmovilización con una férula en una posición estable, pero si ya nos enfrentamos a escalones articulares o fragmentos que son inestables, a ese paciente le deberíamos ofrecer osteosíntesis a través de la utilización de tornillos de compresión, tornillos sin cabeza, pines o, si es necesario, placas bloqueadas. Y ya la inmovilización posterior, o cuando acabemos la cirugía, va a depender básicamente de qué tanto yo confíe en la estabilidad de la fractura y por ende también de la fijación. Una de esas opciones en esas fracturas de dos partes al momento de hacer el manejo conservador es evaluar, y sería ideal y ojalá sería bueno que lo hiciéramos al momento de enfrentarnos inicialmente con ellas, es que en pronación podemos encontrarnos este tipo de trazo donde se encuentra francamente desplazado, pero cuando le hacemos la proyección en supino, ¿sí? Miramos cómo cambia y cómo se reduce inmediatamente la fractura, y podemos tener digamos, podemos brindarle más fácilmente al paciente un tratamiento conservador en fracturas de dos partes. Ya cuando nos enfrentamos a fracturas conminutas, realmente tampoco no hay una evidencia confiable, también son sugerencias de los autores que han intentado reportar este tipo de casos, y solo contamos básicamente con dos opciones. Uno es en esas fracturas conminutas tratar de mantener la alineación de la ulna y la radioulnar distal, bien sea con la manipulación e inmovilización con yeso por encima de codo, o la utilización de un fijador externo, o eventualmente con pines pudiera lograrse en algún
en algún momento. En este escenario, si yo dejo evolucionar a mi paciente y solo lo dejo con el fijador o con el yeso, se puede considerar posteriormente la utilización de métodos de salvamento, pero después de que yo vea cómo evolucione mi paciente con ese tratamiento inicial que le hice, corriendo el riesgo de que siempre va a haber la opción muy aumentada, con un riesgo muy aumentado de que ese paciente termine rígido y con disminución de la pronosupinación. O la otra opción que tengo para ofrecerle a mi paciente es un salvamento agudo, que algunos no están muy de acuerdo con esta opción, que se trata básicamente de la resección de la ulna distal o del reemplazo articular de la ulna distal. Queda en discusión si vale la pena someter de una vez al paciente a un tratamiento de salvamento como opción primaria antes de haberle ofrecido la opción del tratamiento conservador. Y como último ítem a estudiar alrededor de la inestabilidad radioulnar distal sin fractura, recordar ese porcentaje tan alto que va a haber de lesiones del girocartílago triangular asociadas a las fracturas de radio distal. No hay realmente un algoritmo de manejo validado para este tipo de lesiones, pero cuando yo me encuentro sin fractura de la ulna, una radioulnar distal inestable en ciertas posiciones, yo lo que debería optar después de la fijación del radio es inmovilizarlo con un yeso largo o pines radioulnares en una posición estable, teniendo en cuenta la discusión que hay con la colocación de los pines que van a fijar la radioulnar distal. Y si definitivamente encuentro una radioulnar distal inestable en todas las posiciones, ese paciente debería ser llevado a reparación del fibrocartílago triangular, bien sea abierta o artroscópica. Estos son los estudios más nuevos que logré encontrar con respecto a este ítem. En este trabajo que fue realizado en Shanghái, tomaron 49 pacientes con fracturas de radio distal e inestabilidad radioulnar distal después de la fijación del radio con placa palmar. A 24 de esos pacientes les hicieron fijación con pines por 6 semanas y en 8 de esos casos los combinaron con un yeso en posición neutra. A los otros pacientes no los fijaron. Hicieron un seguimiento por 15 meses en promedio, evaluaron, tuvieron fuerza comparable, también la movilidad de la muñeca fue bastante similar, eleva de dolor y solo un paciente presentó una inestabilidad residual en el grupo que no se le realizó fijación. A lo que llegaron los autores y la conclusión fue que no hubo ventaja de la fijación por 6 semanas en neutro sobre la no fijación de los pacientes a los que solo se les colocó el yeso. En fin, en resumen, no hay diferencia entre colocarle pines o, según este trabajo, obviamente, o colocarle el yesito al paciente. Este otro estudio prospectivo con 42 pacientes con fracturas de radio distal e inestabilidad radioulnar distal después de la fijación del radio con placa palmar, los dividieron en 2 grupos, ¿sí? 21 pacientes cada uno, con yeso por encima de codo, unos por 6 semanas, otros por 3 semanas, y a la conclusión que llegaron es que no había ninguna diferencia adicional en inmovilizar al paciente 6 semanas versus 3 semanas si la fractura del radio quedó bien reducida y estable. Tuvieron desenlaces sin diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la varianza ulnar, los arcos de movilidad y el dolor a un año. Entonces, este trabajo nos resume en que no hay diferencia en inmovilizar al paciente por encima de codo 6 semanas o 3 semanas. Los desenlaces para ellos fueron iguales. Y como conclusión de estos 2 trabajos, también de 2015 y 2017, ellos resumen en que el tratamiento conservador con una pinza de azúcar en supinación entre 4 a 9 semanas tiene realmente desenlaces similares a largo plazo que el tratamiento quirúrgico en las fracturas de radio distal asociadas a fracturas de la punta o de la base de la estiloides o en pacientes sin fracturas de la ulna distal. Y aquí hay que hacer un paréntesis muy grande y es que siempre hemos hablado de aquel paciente que se le ha sido fijado el radio distal con placa palmar, por lo cual hay que tomar
mucha pinza aquel paciente al cual se le hizo tratamiento conservador, ¿sí? Y que además tuvo fractura de la ulna distal, que se comportan completamente distintas, y la incidencia de inestabilidad radioulnar distal en ese grupo que son manejados de manera conservadora puede ser mucho más frecuente. Entonces, para concluir, traigo estas tres conclusiones. Uno, y es que la reducción anatómica y la fijación estable del radio distal es la clave definitivamente para obtener buenos resultados cuando hay inestabilidad de la radioulnar distal asociada o no a la fractura, perdón, de la ulna distal. No hay un consenso en la literatura ni estudios comparativos que dicten un camino preciso acerca de cómo tratar la inestabilidad radioulnar distal con o sin fractura de la ulna. Y al día de hoy, en la mayor parte de los casos, tal parece que el manejo quirúrgico de la ulna distal y la radioulnar distal no tienen un mejor resultado a largo plazo que el manejo conservador. Muchas gracias. Salva, muchísimas gracias. Excelente revisión. Yo creo que nos damos cuenta que cada vez que uno revisa temas de radioulnar distal asociados solo a inestabilidad o a fracturas de radio o fracturas del cúbito asociadas a las fracturas del radio, pues llega uno a la misma conclusión. No hay nada sedimentado en la literatura y es algo muy artesanal y decisión del cirujano en el momento de abordar el paciente en cirugía. Básicamente la prioridad cuando tenemos asociada una fractura de radio es el radio como tal. Después de hacer la fijación del radio, de ganar altura, de ganar todos los parámetros de alineación, pues básicamente el paciente va a tener garantizado en esa columna intermedia el 50% de la distribución de cargas desde el punto de vista biomecánico, de acuerdo a las columnas de las que nos habla Ricky Rigazzoni, a pesar de que a la columna cubital le dan una importancia también del 50% en la distribución de cargas en las nuevas teorías, y la columna radial solo queda como soporte del carpo, pues vemos como la columna intermedia sigue siendo la principal de todas, y en eso se debe basar uno cuando arma un radio. Después de que uno tiene el radio armado, ya mirar cómo quedó la radioulnar distal, generalmente solo en inestabilidades muy groseras que estén en más de 2 fisiones, se anima uno a hacerle algún tipo de inmovilización con o sin fijación. Básicamente yo lo que tengo es que si tengo una inestabilidad grosera en en 2 o más posiciones y no tengo asociado fractura, pues lo que hago es inmovilizarla en la posición más estable, bien sea con una férula o aumentándola con unos pines. Como decía Salvador, generalmente la posición más estable es supinación, pero eso varía de paciente a paciente. Uno se lleva sorpresas y por eso siempre se deben evaluar las 3 posiciones para saber cuál es la posición más inestable y cuál es la posición más estable y definir, fijarla con una férula. Yo generalmente le pongo pines, no le pongo uno, sino que le pongo 2, porque me da miedo que el paciente, inclusive con la férula, con alguna carga que haga o alguna fuerza dentro de la férula, me vaya a partir el pin, y eso es un desastre completo, porque generalmente queda partido en la y es muy difícil de sacar, y lo neutralizo con la férula. Entonces, si el paciente no tiene fracturas asociadas, hago eso. Si el paciente tiene fracturas asociadas y está muy inestable, lo que hago es fijación de la ulna, generalmente con un tornillo. Pocas veces me animo a hacer bien sea que sea fractura, bien sea que no esté fracturado, sino simplemente con inestabilidad radioulnar distal. Lo que sí se hace es que cuando se fija el cúbito, muchas veces ve uno el ligamento, un tejido ahí facar y se explica, pero que yo entre a hacer preparación de los volares o nunca lo hago. Generalmente lo resuelvo con una férula, con pines o con la fijación de la ulna. Y lo otro para recordar es que las inestabilidades radiocubitales distales o radioulnar distales, a pesar de que a veces son muy llamativas o muy grotescas, el paciente con fisioterapia
evoluciona supremamente bien, así persiste la inestabilidad. Entonces, los funcionales a largo plazo de esos pacientes, aún sin tratamiento, son supremamente buenos. A veces uno hace un radio y pensó que la radio ulnar distal estaba estable, de pronto estaba un poco laxa y en la evolución de ese paciente se da cuenta cuando lo está revisando que tiene un cajoneo radio ulnar distal y uno dice, bueno, me faltó de pronto examinarlo bien en cirugía, ¿será que evolucionó así después? ¿Lo hubiera fijado? Y uno se da cuenta en la evolución de esos pacientes que a pesar de esa inestabilidad les va bastante. Entonces, yo creo que con la radio ulnar distal es pocas las veces que la tenemos que fijar y pocas las veces que le tenemos que hacer procedimiento. La mayoría de las veces fijando la fractura del radio se estabiliza la radio ulnar distal y si no, una inmovilización, como decía Salvador, no tiene que aumentándolo con unos pines o haciendo osteosíntesis de la fractura de la estiloides, se resuelve. Generalmente la osteosíntesis de la fractura de la estiloides, cuando se asocia inestabilidad radioulnar distal, es fácil de fijar porque es un fragmento grande. Es muy poco probable que las fracturas de la punta estén asociadas a radioulnar distal. Cuando lo está, porque es una fractura de la base, va a dejar poner un tornillo. Y lo otro es ya cuando tenemos luxofracturas complejas del cúbito distal, que es un Fernández 3, se asocia a fracturas de fracturas a través de la cabeza, pues eso es un tema totalmente aparte, porque ahí lo que hay que darle es congruencia de articulación haciendo osteosíntesis del cúbito. Pero de resto, yo creo que la radio ulnar distal es no olvidarse de examinarla siempre, que hagamos un radio en las 3 posiciones. Y si uno ve que es muy grotesco, definir, fijar o estabilizar la radio ulnar distal en caso de que no se asocie a fractura, como les decía, con inmovilizaciones, con aumentaciones con clavos o no. Gracias, No sé, profe. Miguel, el profe, los otros docentes. Profe Miguel, profe Jaime Londoño, doctor Villa. Buenas noches. Muy buena la conferencia, Salvador. Muy buena. Yo creo que todavía las fracturas del cúbito y la estabilidad radioulnar distal, pues es como uno de los temas que más se estudian, porque todavía, pues si bien viste, no, hay ciertas cosas que ya sabemos, pero uno no puede decir que hay un algoritmo ya definido de manejo. Yo creo que Salvador nos habló de las cosas importantes que por lo menos la literatura, los estudios biomecánicos nos han mostrado. Lo primero es reducir bien esa columna intermedia del radio, por lo que nos mostró pues de la tensión que debe tener uno en la banda oblicua, pues esa banda de la membrana interósea debe quedar con la tensión suficiente. Fofa no es una palabra, Salvador, pues que se conozca en todo el mundo. La tensión con la que tiene la banda oblicua. Entonces, si usted restablece esa columna intermedia, pues usted logra por lo menos tensar la ulna distal y de esa forma usted puede como que las superficies de contacto articulares pues se recuperen. Otro de lo que hablábamos ayer en cirugía y es ver después de la reducción de su radio dónde queda la estiloides del cúbito. Si usted ve que la estiloides queda sobre la cabeza del cúbito y no sobre el lecho donde normalmente va, eso le indica que usted probablemente no recuperó la longitud y la traslación del radio, o sea que quedó con una traslación radial y que todo el fibrocartílago y la banda oblicua quedó sin tensión. Yo tengo por ahí un caso y ya se lo mostré al doctor Londoño, un paciente que tuvo una fractura abierta del cúbito, perdió la cabeza y bueno, era un paciente joven, 20 años. ¿Qué hacíamos, cierto? Entonces la opción es dejarlo así, hacerle una vez pues dejarlo en un DARRAC. Entonces lo que hicimos fue que le quedó la estiloides y sin la cabeza, y yo con unos pines
le fijé el estiloides a lo que quedaba del cúbito, le puse unos pines como para estabilizar la radiolar y se formó un cúbito nuevo. Entonces eso que le enseña a uno que tal vez la ventaja de las fracturas del cúbito es que son más las inserciones ligamentarias y tendinosas que las que nos ayudan a estabilizar que la propia parte ósea, porque como viste, los radios de curvatura ni siquiera coinciden, o sea, la cabeza del cúbito es mucho más pequeña que la carilla sigmoidea, entonces lo que nos va a dar estabilidad es la parte ligamentaria y yo creo que a eso es lo que tenemos que ponerle más cuidado y es tener como esas apreciaciones de cómo está la radiografía inicial y cómo encuentran la estabilidad después de la fijación del radio. Otra cosa también es mirar las fracturas del cúbito distal si uno es capaz de mejorar la situación. Porque uno a veces ve que con la sola reducción del radio se recupera la longitud del cúbito distal y que no quede pues ni en retroversión ni anteversión. Muchas veces solo con la inmovilización que usted le da posquirúrgica, el cúbito acaba de consolidar y usted no tiene que ponerle material de osteosíntesis porque a veces eso se vuelve un desastre. Usted entra a fijar un cúbito de un paciente anciano que está con minuto y usted no encuentra nada, o sea, usted encuentra fragmentos de cortical, no hay nada metafisiario, los tornillos no le fijan nada y uno, pues yo me he arrepentido en algunos casos de intentar fijar el cúbito sabiendo que había quedado con una reducción aceptable. Entonces en los pacientes de edad, ojo con cuando hay fracturas con minutos del cúbito distal, que la verdad es que son muy agradecidas. Obviamente mirar bien una proyección anteroposterior y lateral que no esté luxada y que no quede con una anteversión, una retroversión, como dijiste, mayor de 10, 15 grados. De resto, uno ve que estos pacientes con la ferulita y pues inicialmente tienen un poquito de dolor, pero posteriormente evolucionan muy bien y sin bloqueo. Eso sí, nunca tolerar bloqueos de la radiocubital. Una cosa es que quede algo de inestabilidad, pero sin bloqueo. Y otra es que quede bloqueada la movilidad en pronosupinación, porque eso sí no es aceptable. Entonces, pues hay como varios puntos que uno tiene que tener en cuenta. Lo de los pines yo siempre lo he discutido, pues esa es la solución fácil a un problema grande, pero muchas veces si usted puede quitar los pines se le pueden volver a luxar. Si por ejemplo tiene interpuesto el extensor en la articulación o si tiene desinsertado el fibrocartílago, usted fácilmente retira los pines y se pueden volver a luxar. Entonces, los pines es una medida que se tiene, pero yo creo que no se debe hacer de uso sistemático y viste pues que los artículos que muestran eso no son muchos, ¿cierto? Eso es como más anecdótico que una realidad en la literatura. Entonces, Sí, señor. lo que yo digo es que usted debe analizar qué es probablemente lo que falla. Si usted tiene una fractura de estiloides de la base y está inestable, pues ábralo y fije su estiloides y verifique si logró la estabilidad. Si no lo logró, adicionalmente tiene que hacer una reinserción del fibrocartílago. Si la estiloides está con minuta o es un fragmento pequeño y sigue inestable, pues usted tiene que reinsertar el fibrocartílago con o sin anclajes. Hay técnicas transóseas que eran las técnicas tradicionales, entonces si usted no tiene anclajes, pues tampoco es que se perdió, ¿cierto? Usted le hace los túneles al cúbito, reinserta su fibrocartílago y si a pesar de eso sigue algo inestable, pues puede como medida adicional ponerle los pines o hacerle la inmovilización, como dijiste, en la posición en la que usted logre estabilidad. No necesariamente poner los pines le da más estabilidad, sino dejarlo o en supinación o en pronación. Casi siempre los libros recomiendan hacerlo en supinación porque el cúbito se luxa hacia dorsal, ¿cierto? Entonces, si hay una luxación dorsal, pues en teoría los ligamentos que quedaron más laxos son esos dorsales, entonces debemos tensionar los palmares para lograr mantener la reducción de la articulación. Entonces esa es como la teoría de esto. A ver qué más como para agregar. Bueno, y lo otro son los métodos de fijación. No olviden también el obenque, que el obenque es una forma de fijar la estiloides.
con un pincito de 1.0, de 1.2, más un alambrito finito, se puede hacer una compresión en la estiloides, o con tornillos de compresión, pero pequeños. Yo creo que los tornillos que traen los sistemas de radio son demasiado grandes para las estiloides, por lo menos de la población de nosotros. Entonces, si usted prevé eso, en todos los sitios hay en consignación equipos de mini fragmentos, tiene que pedir el equipo adicional, que tenga tornillos de 1.5, de 2.0, porque si tiene solo los tornillos de 2.5 o inclusive 3.5 que traen solo algunas placas de algunas casas, pues usted va a estallar ese estiloide, si no va a hacer más daños en realidad. Entonces recuerde que si no tiene el material apropiado, pues lo puede fijar con un obenque o con suturas transóseas, bueno. Y también recordar que hay equipos que no traen placas de cúbito distal. Entonces ya hay, por ejemplo, kit de Johnson, kit de Invios, en las que usted pide la placa y solo le trae la placa de radio y no tiene nada para fijar el cúbito. Entonces, que no vaya a sufrir usted en el quirófano, y eso hace parte del planeamiento. Si usted ve que tiene una fractura de la base, el paciente tuvo una luxación inicial, ese paciente usted tiene que ir con todo, ¿sí? Entonces eso también, esos puntos hay que tenerlo en cuenta antes de meterse usted al quirófano a fijar el radio. No sé qué más tenga de pronto el profe Jaime Villa. Listo, profe. No sé. Gracias. Profe Londoño, Okay. no sé si... Muy de acuerdo con todo lo que han dicho. Buenas noches. Con todo lo que han dicho, para agregar 2 o 3 cositas. Lo que siempre hemos visto en cirugía, intentar restituir la cortical medial del radio en las fracturas del radio distal para tensar el ligamento distal oblicuo. De hecho, hay una osteotomía que diseñó Creamer en los pacientes que tienen artrosis o dolor de la radioulnar distal, en donde hace una osteotomía medializadora de la diáfisis del radio para que ese ligamento distal oblicuo, que es laxo, no como dice Salvador Fofo, sino laxo, y entonces se disminuya la tensión en la radioulnar distal y con eso mejoran el dolor. La otra cosa es, fracturas de la estiloides, ¿son de la base o son de la punta? Las de la punta no tienen mayor importancia. Generalmente no consolidan y ocasionalmente pueden dar algo de dolor con la desviación cubital y lo que se hace es quitarlas. Pero las de la base son las que hay que tener pendientes. ¿Son inestabilizantes de la radioulnar distal o no? Si son inestabilizantes, hay que fijarlas, como dijo Miguel. Si no son inestabilizantes, las puede dejar uno quietecitas. Y lo que ya dijo Miguel y todos dijeron es, fíjelas, y si le queda estable, tranquilo. Si no le queda estable, reinserte el fibrocartílago triangular. El asunto es que la mayoría de los ortopedistas no saben hacer estabilización del fibrocartílago triangular por vía abierta. Entonces el método más sencillo para ellos es estabilizarlo con un par de pines. Y eso está bien, en muchos casos funciona. Y en aquellos casos que no funcione, pues se hará después una estabilización de ese fibrocartílago, una reinserción nuevamente. Importante que los pines no queden en toda la articulación, sino que queden proximales a la articulación y en general 2, y que quede la punta que sobresale por el radio un poquito más larga, por si por algún motivo se parten esos pines, uno los puede retirar fácilmente. Dejar la inmovilización, como decía Salvador, pines versus dejar solamente el yeso. Se ha visto que el yeso, según estos trabajos, da la misma estabilidad con el tiempo. Sí, puede ser cierto, pero tenemos pacientes muy indisciplinados que se retiran el yeso o no se hacen esas férulas de yeso bien hechas y se parten, y entonces al final del tratamiento van a quedar con algo de inestabilidad de la radioulnar distal. Entonces, eso hay que tenerlo presente por si definimos más bien entonces hacer los pines y aumentarlos con la férula de yeso. En cuanto a la posición en cuál ponerla, algunos libros dicen que sí en supino, pero hay trabajos que muestran que se puede dejar en neutro y de pronto inmovilizarlo en neutro con una buena pinza de azúcar bien moldeada
no es tirar una férula de yeso, sino colocar una férula de pinza de azúcar bien moldeada, puede ayudarnos, o si no, poner una férula por encima del codo larga en una posición neutra. Y acordarnos que el que se luxa el radio, la radionar distal, no es el cúbito, porque el cúbito es el que permanece estable, es el pivote central, y el que se luxa es el radio. Y generalmente la luxación que llamamos dorsal del cúbito distal es que se luxó, fue palmar el radio. Entonces hay que tener presente que hay que fijar es el radio al cúbito y no el cúbito al radio. Y lo último es las benditas fracturas intraarticulares del cúbito distal con fragmentos pequeños. Eso es un coco. Si están bien reducidas o se mantienen reducidas, pero hay que tomar una tomografía generalmente para ver que eso haya quedado bien, manéjelas en forma conservadora con inmovilización. Si el fragmento es grande y no quedaron bien reducidas, intente una reducción abierta y una fijación con tornillos sumergidos. Pero si son fragmentos muy pequeñitos, ahí es donde vamos a sufrir. Y tengo un par de pacientes que me tienen sufriendo con esa bendita fractura. Lo que yo intento es fijarlas como para tener un macicito de cúbito distal, sabiendo que ese macicito me va a servir es para hacerle después un sabo de Capanghi. Y con las personas ancianas, cuando tienen esas fracturas tan cominitas de la ulna distal, definitivamente lo que hay que hacer es hacer una resección e intentar hacer un Darrach. Las prótesis de cúbito distal son muy buenas en teoría, pero valen aproximadamente 30 millones de pesos y no las tenemos aquí y hay que traer al doctor Checker para que nos enseñe a ponerlas y eso es dificilísimo pues, de hacer en nuestro medio. Sé que en la Fundación Santa Fe, en Bogotá, han hecho una que otra, pero son exageradamente costosas. Profe, una preguntita. Profe, yo roté con Francisco Aguilar. Sí. Qué pena, Miguel, dale. Era para la prótesis de Checker. Una cosa, profe, con las fracturas de los ancianos, ¿usted le haría el Darrach o esperaría la evolución? O sea, ¿le haría un Darrach primario a un paciente mayor o esperaría a ver cómo consolida? Si es muy inestable, posiblemente sí. Si es muy inestable, probablemente sí. Si es muy inestable. Y conservándole los ligamentos radioulnares distales, ahí a la base la estiloides, o sea, resecando el resto, haciendo como a mí se me olvida cómo se llama esa cirugía. Machulna. Eso, exactamente. Exactamente. O sea, dejando los ligamentos insertados, pero solo quita la cabeza. Exactamente. Pero si es una fractura más o menos estable el cúbito distal y tengo una muy buena fijación del radio distal y con la pronosupinación no se me desplaza mucho y no se me angula más de 10 grados, hay que hacer tratamiento conservador. Ok. Dale, Andrés, dale. Sí, que yo roté con Francisco Aguilar de la fundación en el Roosevelt y él es el que ha puesto las dos únicas prótesis radioulnares distales que se han puesto en Colombia, creo. La indicó para una paciente joven con AR. Yo creo que eso fue más para mostrar y para poder publicar el que en realidad la prótesis costó 42.000. Y a pesar de que les quedó muy bien, llevaban apenas 2 años. Y cuando yo estaba hablando con él, le decía, pero venga, la paciente tiene 35 años, tiene muy mala calidad ósea, por eso hacía eso, ¿por qué no le hicimos mejor un Darrach o un Sauve Capanghi en algún caso, en lugar de meterle una prótesis de 42 millones? Entonces me decía, sí, tenés toda la razón, el riesgo es que eso se afloje. Ahora uno dice, bueno, ¿y qué pasa cuando se afloja una prótesis de 42 millones de pesos? ¿Uno cómo justifica eso? Ya no tiene reverso. Eso es un desastre. Sí, un desastre, sabiendo que hay procedimientos de salvamiento que son muchísimo mejores. O sea, esa prótesis de la que estamos hablando, hagan de cuenta que meten una prótesis de cúpula radial, pero en el cúbito. Y al radio, en esa cavidad sigmoidea menor, le ponen una placa que se extiende a la diáfisis con unos tornillos para que se articule ahí. Y eso va como constreñido, semicostreñido. En una paciente con AR, la posibilidad de que afloje todo ese sistema tan constreñido
es altísimo y son 42 millones de pesos. O sea, primero justifíquela. Y segundo, donde le falle usted, donde se mete para explicar que le puso un material de 42 millones de pesos cuando hay opciones muchísimo mejores. Entonces yo creo que uno también debe ser muy prudente al utilizar esas nuevas tecnologías que llegan. Lo mismo de lo que está pasando en este momento con las prótesis de carbono, Miguel, las que se usan mucho en Europa. Sí, sí, carbón pirrolítico. Carbón pirolítico. Aquí tenemos otras opciones que de pronto son un poquito más agresivas, pero que dan unos resultados funcionales muchísimo mejores. Y uno a la larga no sabe si esas prótesis llegaran, cómo las justifica uno para compensar el costo que tienen versus los resultados funcionales. Pues Entonces, Andrés, sí, imagínate que yo recuerdo del fellow un caso de una paciente que falló una prótesis de cheque por sí, infección. Y me tocó entrar a una cirugía con un profesor, era como la 8ª, 9ª cirugía, porque no se había logrado hacer la consolidación de un antebrazo en un solo hueso. Un desastre, un sí, paciente un también desastre. joven, y ya lo que se buscaba era que consolidara para poder tener un antebrazo en un solo hueso, un paciente pues que queda sin pronosupinación, puede que quede con algo de flexoextensión, pero un desastre. Entonces a veces, de pronto hace poquito hablamos en el grupo de Gama, un paciente con una incongruencia radioulnar distal, que yo creo que los salvamentos por fortuna son bien agradecidos en esta articulación, que son el Sobecapaña en los pacientes jóvenes que tienen más demanda y el DARRAC pues en los pacientes reumatoideos o pacientes adultos mayores, o el Machulna, pues que es la cirugía de Bowers, la que estábamos hablando, que es dejar la inserción de la estiloides, del fibrocartílago en la estiloides y resecar la parte articular del cúbito. Por fortuna estas cirugías pues pues son bastante agradecidas, entonces Y lo otro, yo no sé qué experiencia han tenido ustedes con lo que hablábamos, cuando a uno se le pasan, porque a veces se le pasan inestabilidades radioulnares distales en fracturas de radio, y las ve uno después en el seguimiento y uno dice, sí, la radioulnar cubital distal me quedó estable y no me di cuenta en cirugía que estaba estable y no le hice absolutamente nada, fijé el radio. La experiencia que uno tiene es que al principio se angustia bastante, viendo que el paciente está un poquito limitado en movimiento, que hay una inestabilidad, pero cuando ese paciente lo manda a rehabilitar, se lleva la sorpresa que rehabilitan bastante bien, a pesar de que se les ve la prominencia y todo ahí, pocas veces le toca a uno indicarle otro procedimiento al paciente o una cirugía de salvamento. Buena cosa, buena pregunta esa. Yo en todos los pacientes intento siempre cerrar el pronador cuadrado, porque eso da tensión a la radioulnar distal. Aunque los trabajos digan que no, eso es un estabilizador secundario. Y después, cuando le hacen fortalecimiento de ese músculo, mejoran la estabilidad de la radioulnar distal. De acuerdo. Profe, yo hago un procedimiento intermedio con mi pronador casi que de rutina. Yo no soy en el pronador ni blanco ni negro. No soy de los que lo repara siempre y me tiene que quedar cerrado, ni de los que lo deja abierto porque eso no sirve para nada. Yo pienso que si uno logra reparar el pronador, le agrega algo de estabilidad secundaria a la radioulnar distal porque es un estabilizador secundario desde el punto de vista biomecánica. También pienso que poner músculo encima del foco de fractura agrega biología, pero sobre todo el concepto que yo tengo del pronador es que me sirve de interposición entre el material y el flexor pollicis longus. Entonces yo el procedimiento intermedio que hago es como casi nunca para reparar el pronador todo, yo lo que hago es que pego el pronador a la cápsula, pero solo lo reparo y generalmente eso siempre da, porque el pronador lo que no da y donde se desgarra es cuando uno lo quiere llevar hasta la estiloides. Pero cuando yo lo dejo casi que en la mitad del radio, siempre me da para repararlo. Algo de biología estoy agregando, algo de estabilidad, pero sobre todo estoy separando el flexor, mejor dicho, debajo del flexor pollicis longus, siempre me queda pronador separándolo del material. Y eso evita una complicación que yo le tendría muchísimo miedo, y es que se me vaya a romper el flexor del pulgar, sobre todo en las placas que las tengo que poner muy justarticulares por la característica de la fractura. Entonces los residentes han visto que siempre que entran conmigo
Yo sí le pongo 1 o 2 punticos al pronador, pero básicamente para dejarlo de interposición entre la placa y el flexor. De acuerdo, Andrés. Una cosita, yo hablé con Salvador ayer, pues él me estaba preguntando por temas de pronto para las charlas que vienen. No sé si les parece bien. Ellos empezaron a hablar de las fracturas de escafoides agudas, luego hablaron de las no uniones, manejo de las no uniones. ¿Por qué no hablamos, para terminar, pues, como para cerrar el tema, de los procedimientos de salvamento cuando ya hay una artrosis SNAC? Entonces, Me parece bien. yo sé, pues es como para comparar un poquito lo que se tiene, ¿cierto? La carpectomía, en qué paciente indicar la carpectomía, en qué pacientes hacer las 4 esquinas, en qué pacientes hacer la lunocapitada. No sé si les Listo, parece, profe. pues, buena idea. Y los tipos de y las variaciones que hay, si hacer carpectomía con interposición capsular o no, si las 4 esquinas, cómo están los resultados con pines, con tornillos, No sé si les con placas de parece. 4 esquinas, lo que sí, no, supremamente interesante, porque en este momento hay muchos estudios que muestran que uno no tiene que hacer la fijación de los 4 huesos, sino con el lunocapitate está mostrando unos resultados bastante interesantes. Entonces, ¿qué hay en la literatura con respecto a cuál es la técnica para poner la fijación lunocapitate? Porque a veces no es tan fácil poner esos 2 tornillos. No dice, sí, yo le meto 2 tornillitos entre el lunado y el capitate, vaya, póngalos pues. No, y no solo eso, porque a veces, bueno, hay artículos también que dicen que de pronto hasta la carpectomía, pues es una cirugía más fácil. Técnicamente, pues es quitar los huesos, no tiene que usted hacer artrodesis, no tiene que esperar a que consolide, no tiene que, como esperar, el paciente rehabilita rápido, porque usted la artrodesis la tiene que cuidar unos días. En fin, es bueno ese tema porque pues yo por lo menos tengo como un plan mental de qué es para cada cosa, pero no sé si de pronto podemos revisar entre todos Claro, y y mirar, damos por las ejemplo, opiniones. lo que vos decís, mirar, por ejemplo, la carpectomía, para quién está más indicado, o sea, qué se pierde más con la carpectomía, qué hay que sacrificar y qué se sacrifica más con las 4 esquinas, porque cada una tiene sus indicaciones de acuerdo al tipo de paciente. A mí personalmente, por ejemplo, con lo que estás diciendo, uno en la literatura lee que la carpectomía es más fácil y que la otra hay que hacer muchas cosas. A mí me parece más difícil hacer una carpectomía que hacer unas 4 esquinas. El Bueno, cuidado de los ligamentos volares, la resección de todos los huesos, a veces la cápsula queda muy laxa y uno siente, sobre todo en los pacientes que les tienen que hacer una resección muy amplia, que de pronto no queda tan centrado el capitate en el radio, en el aspecto volar y dorsal, sino que de pronto queda un poquito laxo hacia alguno de los 2 lados. O sea, no, balancear una revisemos. carpectomía es complejo, me parece a mí. Entonces sí, me parece un tema a revisar y tocar todos esos ítems. Viendo que estamos hablando de tantas cosas y de tantas variables, no necesariamente se tienen que revisar en una charla. Podemos hacer una charla